Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Anabela Guardianelli y hoy les voy a presentar el tema restaurante. Es un servicio totalmente distinto a lo que vieron en asistencial y los invito a pensar qué rol podría ocupar el licenciado en nutrición en él. Lo primero que vamos a hacer es definir el estilo de restaurante. Este punto es muy importante porque nos va a indicar cómo será el plato, ya sea en la porción, la presentación, etc. Las materias primas que vamos a utilizar, el grado de profesionalidad que tenga el recurso humano, el espacio físico, ya sea de cocina, stock o salón, y también la ambientación del mismo. En un plato francés tradicional notaremos que la porción es abundante, la materia prima está muy cuidada, tendencia al uso de crema, manteca, queso, mostaza, champiñones, todos ingredientes franceses clásicos. Las técnicas de cocción son muy precisas, recuerden que la base de la gastronomía es francesa. Se necesita personal con experiencia y un gran espacio para stock por la diversidad de productos que utiliza. Los precios de estos platos suelen ser altos. En un plato italiano tradicional, que tal vez es más convencional para nosotros, ya que tenemos bastantes trattorias o pizzerías, lo que vamos a encontrar es que los platos son muy abundantes, que la materia prima es de bajo costo, es decir, es fácil de adquirirla, las preparaciones son sencillas, el personal no necesita tanta experiencia y tampoco se necesita demasiado espacio para stock. Los precios suelen ser bajos en relación a la cantidad de materia prima o de producto que se ofrece. En un plato español tradicional vamos a encontrar similares características que el plato italiano, salvo que en vez de pasta se usan más arroces y sobre todo muchos pescados y mariscos, por lo que en Argentina este tipo de platos o de preparaciones suele ser elevada por el alto costo del pescado. Cuando hablamos de Nouvelle Cuisine o gourmet, estamos hablando de un cambio en la presentación de los platos típicos franceses, de ahí surge, se empieza a bajar un poco el uso de tanta materia grasa, como habíamos notado en la cocina francesa, y lo que se reduce considerablemente también es la porción. Se hace énfasis en las distintas presentaciones, técnicas, texturas y temperaturas, los productos que se utilizan son sofisticados, se empieza a incluir el uso de aceite de oliva. El personal que necesitamos debe ser calificado y con experiencia y también se necesita un espacio de emplatado y de stock de grandes dimensiones. Los precios suelen ser muy elevados. En este concepto de fast food o de comida rápida, lo que vamos a encontrar es comida simple y al paso, que usualmente se presentan descartables. El empleado solo realiza una tarea y se tiene en cuenta el concepto de línea de montaje, que se va a desarrollar más en catering, y por lo tanto ese empleado usualmente suele estar poco calificado o no tener experiencia. Se necesita poco espacio en la cocina y los precios suelen ser bajos. Pensando en un tenedor libre o buffet, como se lo suele llamar, lo que vamos a encontrar es que se paga un arancel básico, una única tarifa, y se puede comer todo lo que uno desea. Usualmente hay un sector de contornos, que así le llamamos a las guarniciones, otra parte de entradas, un sector de platos calientes, parrilla, postres, etc. Uno se levanta y se sirve. Se produce mucho volumen de comida, las preparaciones son sencillas, el personal está poco calificado y el espacio en cocina y en despensa es muy abundante. Si bien puede haber otros estilos de gastronomía o de cocina, vamos a ir al último, que va a ser un plato de cocina de autor. Es muy similar al gourmet, solo que es el chef quien diseña el plato y puede fusionar diferentes estilos y técnicas. Es el más selecto y por supuesto el más caro de todos los servicios. En cualquier servicio, el menú resulta fundamental. Ahora, cuando pensamos en el menú, ¿realmente qué es? Y lo vamos a definir como el plan de acción del servicio. De él van a depender todas las decisiones que se tomen, desde el estilo, el tipo de público al que se apunta, la ubicación, la presentación de los platos, la decoración y la ambientación, el espacio físico, etc. Vamos a encontrar distintos factores que van a definir esa planificación del menú y vamos a detallarnos específicamente en el clima,
Tienen que saber que al menos se debe realizar un cambio de menú al año, es decir, una carta de invierno y una de verano. En algunos restaurantes van a encontrar que hay 4, que es una por estación, por lo menos acá en Argentina, y esto va a ser muy importante porque van a cambiar la disponibilidad de algunos productos por estación. Recordemos siempre tratar de usar los productos de estación, no solo porque son más ricos, sino porque son más económicos. Cuando se hace referencia a menúes mono o menúes multi, nos estamos haciendo referencia a lo que también podemos llamar cartas cortas o cartas largas. Cuando hablamos de cartas cortas significa que tiene poca cantidad de platos y poca cantidad de opciones, y cuando hablamos de cartas largas o menúes multi tenemos más variedad de platos, por lo tanto más variedad de técnicas y de productos que se van a utilizar. Otro factor fundamental, no olvidemos que el restaurante, como dijimos al comienzo, es un comercio, es un negocio, es cómo se va a definir el precio o el valor de ese menú. Y hay 2 opciones. La primera es ver alrededor y ver la competencia, a ver qué precios tiene y entre medio fijar los propios. Y el segundo es que el costo del plato sea el 33% de lo que va a valer el plato final. Con esto vamos a encontrar algunas discrepancias porque en algunos platos se gana mucho y en otros se gana poco, entonces se equipara. Hablando del recurso humano disponible, nos vamos a encontrar que en este servicio de restaurante usualmente los puestos jerárquicos están ocupados por personas que sí han tenido una formación académica y por supuesto experiencia, pero los puestos de más abajo del escalafón generalmente no tienen formación académica, lo cual considero personalmente que está mal. Lo mínimo que debe tener una persona que se encarga de gastronomía es la libreta sanitaria, lo cual incluye el curso de manipulación de alimentos. Eso debería ser requisito obligatorio, aunque los invito a recorrer un poco las cocinas de La Plata y ver cuál es la realidad. Nos vamos a encontrar con 2 tipos de personal que quiero aclararles que no es exclusivo del restaurante, sino que en todos los servicios nos vamos a encontrar con personal directo y con personal indirecto. El personal directo es el que está en contacto permanente con el cliente. Puede ser el mozo, el sommelier, el cajero, el maître. Y el personal indirecto es todo aquel que no está en contacto con el cliente. Siempre recuerden que la consideración es el cliente. Entonces, como indirecto nos vamos a encontrar al chef, al ayudante, al personal de limpieza, al personal de maestranza, etc.